Listo, buenas noches. Espero que todos estén muy bien el día de hoy, que les haya ido excelente y que sean o no colombianos hayan podido concluir mucho de lo que fue el brillante y el vanguardista Díaz sin IVA en medio de una pandemia. Bueno, que precisamente está en su pico, ¿no? Es muy importante, ¿no? El desarrollo y el ejercicio que podemos hacer reflexivo al respecto es muy bueno. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. El tema del podcast de hoy no tiene nada que ver con eso de forma directa. Lo menos digamos que desarrollar una saga que en algún momento tendrá que tratar sobre ese tipo de decisiones gubernamentales, pero hoy no. Hoy es el inicio. Sí, se puede decir el inicio. Hoy es el primer capítulo oficial de lo que yo les había comentado en el anterior, que fue básicamente un manifiesto de cambio de intención, cambio de mentalidad y cambio de paradigmas. Y ya hoy comienzo a ser más profundo ese cambio, ¿no? Entonces ya el contenido a partir de hoy va a ser muy diferente. Y espero que lo disfruten porque para mí va a ser un ejercicio de catarsis excelente. Entonces vamos en orden. Hoy quiero iniciar una saga. Va a ser muy grande. Tenemos que va a ocupar la mayoría del tiempo el canal. Dedicada a la máquina. A la máquina que es el sistema bajo el cual nosotros vivimos. Pero para poder entender esa máquina, entonces quiero darles un pequeño vistazo de lo que vienen siendo las estructuras sistemáticas. Que pues, eso es lo que universalmente compone todo, ¿no? Entonces quiero que empecemos con eso. Let's do it. Listo. Entonces, empecemos. ¿Qué es la gran máquina? Bueno, aún no llegamos a eso. La gran máquina, siendo la protagonista del episodio, aún no va a aparecer. Lo que sí inicialmente quisiera hacer es dar un prefacio sobre lo que es, o sea, sobre lo que son las estructuras de sistema o a manera de sistema que componen como tal toda nuestra estructura universal. Y es una verdad absoluta. Bueno, no hay verdades absolutas, pero esto para mí es algo demasiado contundente. Como tal, todo en el universo está construido pues por sistemas, ¿no? Cada ente dentro de este universo se encuentra interconectado inevitablemente con otro. Es algo absolutamente cierto. Empezando por el ser humano es un ser social, es básicamente lo mismo, hace referencia a eso. Cada ente en el universo se encuentra interconectado con otro. ¿Y por qué se encuentra pues, interconectado con otro? Además de ser algo axiomático e incontrovertible, cada sistema es un órgano, ¿ok? Entonces es un órgano de un sistema superior. Y como es un órgano de un sistema superior, de este modo la relación es prácticamente infinita. Porque digamos que el sistema mayor va a ser el órgano pequeño de un sistema mayor y así mismo. Y la cadena jamás va a completarse. Entonces comenzamos de modo muy básico y será un ejemplo que todos, pues yo creo que podemos entenderlo de forma fácil. El sistema solar es algo pues relativamente cercano a nivel de términos. Sabemos que está compuesto por algo más pequeño, que son planetas, y que cada planeta a su vez también está compuesto pues por cosas más pequeñas, ¿no? Las distribuciones geográficas que se le den. Pero el sistema solar, que es el macrosistema de los planetas, eh, es un órgano pequeño que compone las galaxias, por ejemplo. Y las galaxias a su vez también son algo que compone el universo. Y esa relación se da totalmente circular. Siempre se está dando. Estamos en esa constante relación todo el tiempo. Independiente de la dimensión, la mecánica siempre va a ser la misma. El planeta, bueno, quiero poner un ejemplo. El planeta necesita los árboles para respirar del mismo modo en que nosotros los seres humanos necesitamos nuestros pulmones. Ahí aparte de verse la relación, también se ve una similitud muy grande entre las interacciones. Esto yo pues lo considero y lo defino que la percepción de estos sistemas siempre está totalmente ligada al alcance de quien lo percibe. Una hormiga, por ejemplo,
concibe su universo, pues como su universo probablemente el bosque en donde está su hormiguero, y a su vez el hormiguero es su mundo. Y dentro del hormiguero tendrán otras estructuras urbanas, por decirlo de algún modo, y serán los componentes del hormiguero. Pero ellos, pues las hormigas puede que no tengan ni idea de qué hay más allá de ese bosque. Ni siquiera lo imaginan, y no tanto por el tema de su capacidad cerebral o etcétera, sino por la dimensión de su, digamos que su lugar, de su lugar en ese espacio. Así mismo pasa con el ser humano y con todos los entes del universo que componen uno de los sistemas de los que estamos hablando. El ser humano conoce como tal sus límites porque su conocimiento hasta eso lo ha llevado. Hablando del ser humano de hace, digamos que millones de años, no concebían que, no, es que ni siquiera ir tan lejos. Antes de descubrir América, el mundo conocido era uno y no había nada más. Conocieron América y wow, el umbral aumenta, el paradigma se cae. Ahora sí, vayámonos lejos. Pues a hablar de los seres humanos de que hace millones de años, hace miles de años, ni siquiera pueden imaginar, en sus cabezas ni siquiera era concebible la idea de que hubieran otros planetas. O, o más, pues más pequeña la dimensión aún. El hombre que vivía en cierto bosque por temor no salía más allá y no tenía ni idea de que pudieran encontrar más grupos como el grupo en el que él habitaba. Entonces, toda esa percepción y todo el entendimiento sobre la realidad y el entorno que vivimos está absolutamente limitada por las capacidades del ser humano o del ente que se esté evaluando en el momento. Entonces, pues es necesario ver esta sociedad como un sistema. Aquí ya entramos como, pues ya terminamos de definir lo que es la estructura sistemática, las formas en sistemas y subsistemas. Ahora vamos a ser un poco más concretos y analizar este sistema bajo el cual nosotros vivimos, esta sociedad, esta civilización creada, mmm, bajo esos mismos términos, bajo esos mismos conceptos. Entonces, por eso, y para efectos de un entendimiento y de una metáfora un poco más poética, la vamos a denominar la máquina. El sistema es la máquina, ¿no? ¿Y por qué el sistema es la máquina? Porque funciona tal cual como una. Tiene sus tuercas, tiene sus tornillos, tiene piezas fundamentales, tiene otras piezas que son más de lujo, otras que tienen una función extra muy específica, unas con mayor participación que otras, etcétera. Tienen particularidad cada una de sus piezas y tienen bastantes pues para que se dé un funcionamiento óptimo, ¿no? Es lo bueno de las máquinas. Entonces, hasta esa máquina también tiene desperdicios. Entonces nuestra sociedad, claramente todos lo sabemos y lo hemos visto, tiene desperdicios. Entonces, listo. Basados en eso, también es muy fácil concluir que no es una máquina perfecta. Esta máquina, esta máquina así como actúa de forma parasitaria con el entorno, porque es una máquina que absorbe, que absorbe, que absorbe constantemente el entorno en el que se encuentra. Esta máquina así mismo también es parasitada. También hay muchos componentes de la máquina que, así sean parásitos, son componentes de la máquina, son componentes inherentes a ella. Entonces el problema de esta máquina, bueno, el problema de nuestra sociedad no es que funcione como máquina, porque como ya vimos, como máquina funciona prácticamente todo. La relación sistemática es inevitable y se está dando todo el tiempo. El problema realmente es que esta máquina, o esta sociedad, o como lo quieran llamar, está dirigida, pues, por unos cuantos, está dirigida por pocas cabezas, por pocos líderes. Y digamos que estos líderes son un porcentaje muy pequeño de la población, muy ínfimo. Y el manejo que le dan está totalmente viciado, está terrible y extremadamente corrupto. Y funciona es para los intereses de quienes están manejando la máquina. Eso es evidente. Y más adelante entraremos en detalles, pero yo creo que aquí nadie puede decir lo contrario, porque es verdad. Entonces esto no es un manejo natural. Esto es un manejo absolutamente, ¿cómo decirlo?, más que artificial. Es un manejo sucio, es un manejo repugnante. Entonces, si dicho manejo que se le está dando por tan benignos individuos es sucio, eh, pues también sabemos que es impuro y que es antinatural. Pues porque es antinatural, porque no es natural el manejo que estas personas le están dando.
Sencillamente porque están haciéndolo de un modo que reciban los beneficios que le corresponden a todos. Que unos cuantos estén recibiendo un beneficio general que debería estar en manos de todos. No estamos hablando de una distribución igualitaria porque no soy partidario de eso y no considero que eso le dé un equilibrio a las cosas. Pero es que sencillamente estos señores que están dirigiendo todo, o sea, se están llevando mucho, mucho, mucho en proporciones bíblicas. Entonces, pues eso evidentemente es terrible. Estos individuos que dirigen la máquina de esta forma también se han inventado muchos mecanismos, demasiados mecanismos diría yo, para mantener ese control. Y pues, de hecho lo han logrado. O sea, lo más triste de todo es que en gran medida lo han logrado. Pero hay pocas cosas que, desde las cuales no tienen el control, pero realmente, o sea, son muy, muy pocas. Son prácticamente nulas y son casi imperceptibles de lo pocas que son, pero hay unas cuantas que no controlan. Y como es algo tan antinatural, claramente hay otros individuos que componen el sistema o que son partícipes de la máquina, pues que lo saben, lo perciben y se dan cuenta. Ahí es donde entra un juego también un poco macabro y muy egoísta. Mm, las personas, bueno, o los demás, los que están, digamos que en inicio en desacuerdo, se dan cuenta y claramente los dirigentes máximos, empecemos a utilizar términos, llamémoslo la élite, lo perciben y pues bueno, entonces asimismo ellos empiezan a repartir migajas. Ellos reparten sus migajas, lo que les sobra, lo que ya no los satisface, a esas otras personas y asimismo eso se repite. Esas otras personas, con tal de garantizar su estatus, siguen repartiendo lo que les sobra a ellos y al final esto se vuelve un circo repugnante de sobras, mmm, de sobras que no se le, o sea, no le corresponden a quienes está repartiendo. Y él lo sabe, por eso es que actúa de esa forma para mantener su condición. Y se vuelve un círculo, las obras van de anillo en anillo, en anillo, en anillo. Y así poco a poco ese bienestar, recursos, prosperidad, como se le quiera llamar, va gastándose y va siendo cada vez más poco. O sea, la sociedad vive de autosobornarse constantemente. Entonces ya ese ciclo llegará a un punto que es tan repetitivo, tan constante, que se le denominará status quo y ya será legítimo. Estas acciones legitimarán su propio desarrollo, su propio desempeño. Y ya, esos derechos falsos que unos pocos tienen sobre el bienestar de todos los demás, ya son legítimos, ya son legales y ya son aceptados. Lo más triste es eso, que sean aceptados. Entonces, es horrible, es muy horrible, pero bueno, este énfasis lo haremos en otro momento. Continuemos hablando de las características principales de la máquina y de los amables señores que la dirigen. Mm, Después de estar legitimada esta práctica tan arcaica, porque, bueno, es claro, esta máquina funciona de una forma muy, muy rudimentaria. Es una máquina que tiene demasiados defectos, pero que esos defectos de alguna manera la mantienen viva. Entonces, al final del ejercicio, siempre los más perjudicados serán los desvalidos, los sin nombre, los débiles, los que no valen nada en esta gran y hermosa máquina. Y ahí entre esos que no valen nada, entre sus desperdicios y sus desechos, se pueden categorizar más cosas. Porque eso es la magia de esta mecánica sistemática. Nunca termina. Siempre va a haber categorías para algo y siempre son componente de algo mayor. Y suena muy darwiniano. Sí, pues cualquiera dice, sí, claramente, lo que pasa es que es natural que la raza más fuerte sea la que sobreviva y ta, ta, ta. Y puede que sea cierto, pero es que en este caso esa debilidad no es una debilidad natural, es una debilidad que se ha ocasionado por los más poderosos y se ha ocasionado por la élite. Entonces ahí es donde uno, o yo en mi caso sugiero, en vez de, o sea, si en vez de acabar con el débil, lo que se acaba es con la debilidad, haciendo que la máquina funcione para todos y no para pocos, propiciando los mejores espacios para que las personas puedan tal vez lograr su destino, porque eso es una de las cosas más graves. Esta máquina ya nos asignó roles. A todos, a nuestras generaciones. Y depende de nuestra ubicación y nuestra participación social, esos roles determinarán nuestro destino.
Pienso yo que es mejor que con conceptos un poco más justos y con, ¿cómo decirlo? Con dogmas, aunque la palabra dogma es peligrosa, pero entonces con creencias, para que suene mejor. Más altruistas y más justas, la cosa puede funcionar mejor. Claramente, lo haría y funcionaría mejor para todos, no para unos cuantos, pero pues claramente quien lleva el poder no le conviene, no le gusta. Y esa es la invitación. No inicialmente, no me crean, digan que estoy loco, pero por lo menos denme la oportunidad de que me escuchen y pues ya cada quien se forma sus conclusiones porque al final eso es lo importante. Entonces creo que no hay que acabar con el débil, sino que hay que acabar con la debilidad, con lo que hace el débil ser débil. Es un ejercicio de conversión un poco más reflexivo. Y pues aún no está del todo definido, yo creo que es algo muy complicado. Tal vez yo haciendo esto, con este ejercicio de catarsis, es que buscaré una solución o por lo menos sentir el consuelo de estar haciéndolo, pero bueno, tal vez lo haremos después. Creo que por ahora esto es el fin de esta primera parte. Es corto, porque quiero hacerlos así, más cortos, para que la gente no se hostigue y los escuche con gusto y que apenas termine el ejercicio, terminen de escuchar el podcast, se sienten, reflexionen y digan, hey, oiga, esto que dijo este loco, puede que sí tenga, o sea, tenga razón, o lo contrario, no me parece, estoy absolutamente en desacuerdo, está chiflado, este man no sabe lo que habla. Bueno, al final de cuentas lo importante es el ejercicio mental, ¿listo? Adiós y nos vemos muy pronto.